Bien, empecemos con la pregunta de Kiara. Empecemos al revés. Si revisé los TPS, las actividades, obviamente la última no, porque termina hoy, y las anteriores están todas corregidas siempre y cuando hayan entregado en fecha. Si entregaron demorados, va a salir con la corrección que sale mañana. O sea, mañana yo voy a corregir los trabajos que eran para hoy. Si alguien lo entregó atrasado, el uno o el 2, bueno, también le va a llegar mañana. No sé la pregunta con respecto a cuál era, ya a la actividad de la clase pasada. Al tercero. No, esos todavía no están revisados. Hoy cuando termine, hoy no creo. No voy a esperar hasta las 12 de la noche y cuando termine empezar a corregirlos. Seguramente mañana los reviso. Podríamos tomarnos de eso. Si hay alguna duda, lo resolvemos acá. Empecemos por ahí, es simple. Tienen, a ver, en el primer ejercicio hay que unir, digamos, arranca una oración que habla de las bases de datos relacionales y ustedes lo que tienen que hacer es completarla como corresponde. O sea, por ejemplo, muy fácil. El B, acá, dice, el modelo de base de datos relacionales facilita la realización de, y ustedes tienen que elegir, modificaciones o consultas o instalaciones y actualizaciones. Una de estas dos es la que corresponde. En este ejemplo, obviamente, tienen que poner modificaciones y consultas. Es lo que hablamos la clase pasada. Está grabada esa clase, la pueden volver a revisar ahí, o en el mismo PDF que publicamos hace un montón de tiempo atrás, están desarrollados todos estos temas. El C, las filas que se incluyen en las tablas presentes en una base de datos relacional se suelen denominar, y tienen que elegir, registros o campos. Ahí ustedes van a elegir registros. ¿Bien? Y así resuelven todo este ejercicio, que es fácil. Y acá, en el punto 2, tienen que recordar lo que habíamos visto. Recuerden que cuando yo tengo dos tablas, puedo generar una tercera combinando valores de esas dos tablas. Ahora lo vamos a volver a repasar, eso. Pero bueno, acá se juega con eso, básicamente, ¿sí? Y con las operaciones relacionales que se pueden aplicar sobre las tablas. O sea, les presenta un caso en el cual, digamos, hay una base de datos, lo que registra esta base de datos, donde se guardan los aviones que entraron en desuso, que ya no se usan más. Entonces, ustedes se encuentran una tabla que se llama hangares, muy simple. Hay 3 hangares registrados en esta empresa. Tengo 6 campos. El ID del hangar, quién es el dueño, cuántos aviones guarda, los metros cuadrados, bla, 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 bla. Toda la información sobre los hangares. Y después en la otra hoja tienen información sobre los aviones en desuso, los aviones que ya no usan más. Como pasa siempre, hay un identificador para ese avión, un número que lo identifica, y datos del avión, cuál es su modelo, a qué empresa pertenecía, la matrícula, etcétera, etcétera. Entonces, mirando esas dos tablas, ustedes tienen que resolver las 3 consignas que vienen a continuación. En la primera se les piden que apliquen una operación de selección. Recordar, selección quiere decir que yo voy a quedarme con la misma tabla original, pero en vez de ver todas sus filas, todos sus registros, voy a filtrar algunos y van a quedar visibles solo aquellos registros que cumplan con el criterio. Repito, la tabla queda igual, nada más con menos filas. Entonces, ¿qué tienen que graficar ustedes? ¿Qué tienen que dibujar en su actividad? Bien, tabla aviones, que se le aplique una operación relacional de selección donde se desea visualizar aquellos aviones pertenecientes a la empresa austral. Corto un poquito acá. ¿Qué quiere decir? De todos los aviones que tienen acá, de los 9, tienen que quedar visibles todas aquellas filas que involucren aviones de la empresa austral. O sea, esta primera fila, la 1, tiene que quedar visible. Pero ya la 2 no, porque es otra empresa, que no es austral. La siguiente que queda visible es esta, la 6. Bien, y si hacen todo este análisis, tiene que haber 4 registros. Uno acá, 2, 3, 4. Pero a esos 4 registros todavía hay que analizar lo siguiente. Aviones pertenecientes a la empresa austral con menos de 100.000 horas de vuelo. O sea que habría que pasar los ojos con la misión acá a las horas de vuelo y el numerito que yo debería ver entre esos 4 que quedaron en la empresa austral tiene que ser menor a 10.000. Con lo cual, este primer avión es de la empresa austral
pero tiene más de 100.000, perdón, no 10.000, 100.000 horas de vuelo, tiene 100.054, o sea que ese primer avión que estaba visible, teóricamente, no debería estarlo. Los otros tres de la empresa austral sí tienen menos de 100.000 horas, o sea que les tiene que dar una tabla de 3 filas o 3 registros. Bueno, eso es el punto A. En el B tienen que hacer algo parecido, pero con la otra operación lógica, la de proyección. Recuerden que en proyección lo que ustedes hacen es ocultar columnas ahora. O sea, en la tabla Angares se les va a pedir algo. Ustedes van a tener esta misma tabla, pero en vez de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, van a ver, ¿cuántas pide? ¿Cuántos aviones puede alojar cada propietario? Bien, van a ver dos nada más. Cantidad de los aviones, cuántos aviones, esto está pidiendo, y el propietario. Bien, es acá. Ojo lo que hacen con Rolexia. ¿Sí? Ojo lo que hacen con Rolexia. Bien, bien, no hay preguntas hasta ahora acá. En la última, concatenación, recuerden que es unir dos tablas. O sea, les va a pedir algo de la tabla hangares, algo de la tabla aviones. Ustedes van a tener que armar una nueva tabla que en este caso va a incluir, miren, modelo del avión. Por ejemplo, el modelo del avión es esta columna. Se van a sacar los datos desde acá. Segunda columna. La matrícula, si posee mantenimiento, solo para aquellos aviones alojados en hangar de la empresa Pan American. Ese es el criterio. Por ejemplo, mantenimiento no está en esta tabla, en la de los aviones. Mantenimiento está en la tabla superior. ¿Sí? Saca de acá. No hay que hacerlo con todos los aviones, sino son con los de la empresa Pan American. Empresa que se identifica con el ID número 3. Bien, ¿cuántos aviones van a mostrar? Es la pregunta que hago y ya salgo de acá. ¿Cuántos aviones quedarán? Kiara pregunta, ¿hace falta poner el ID del avión? No lo pregunta. Kiara preguntó lo siguiente, ¿hace falta poner también el ID del avión en el punto C? Si no lo pide la consigna, no hace falta, queda oculto. El tema es, ¿alguien descubrió cuántos aviones hay que poner ahí? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos son de la empresa Pan American? 4. Cuatro, exactamente, ¿sí? Se piensa así, Pan American tiene el ID número 3, y en esta tabla, digamos, el hangar 3 es para Pan American, ¿bien? En esta tabla, el hangar 3 está acá, 1, acá, 2, otra vez acá, 3, y una última vez acá, 4. Exactamente. Muy bien. Al que le falte la actividad, ahí tiene buenas pistas para poder laburar. Muy bien, perfecto. Buenísimo, vamos con lo que tenemos para hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? ¿Algo que haya quedado ahí flotando? Si no, después. Muy bien. Le damos para adelante con los siguientes temas. Sigamos con esto de las tablas. Bien, si alguien no estuvo la semana pasada, recordar las tablas en una base de datos relacional tienen estas características. Cada tabla almacena información de un grupo o de un objeto en particular, ¿sí? O sea, la tabla de arriba almacena solo cosas de los vendedores, la de abajo solo información sobre las sucursales. Si quiero almacenar datos de los clientes, no van esos datos en ninguna de estas dos tablas. Tengo que hacer una tercera tabla que se llame clientes y toda la información que yo tenga sobre ellos se tabula ahí. Después, sobre los valores, recordar, los registros completos no se pueden repetir, o sea, no hay dos registros idénticos dentro de la misma tabla. La tabla es simétrica, o sea, no le faltan celdas nunca, todos los registros tienen la misma cantidad de campos. ¿Sí? Y otra cosa que también es importante es que no nos interesa el orden, o sea, la forma de cargar la tabla es arbitraria, no hay que respetar ningún orden específico. También vimos la semana pasada que los nombres de cada columna no se pueden repetir en la misma tabla. Sí en tablas distintas, pero en la misma no. O sea, es el ejemplo de dirección.
Acá tengo dirección, en la otra tabla vuelvo a tener dirección, pero en la misma tabla, yo 2 veces dirección no puedo escribir ese nombre, ese título para el campo. Muy bien. Otra cosa también importante es que tengo que definir en cada columna qué tipo de datos voy a trabajar. Texto, número o lógicos. Eran los tipos genéricos. Ahí hay 3 ejemplos. ¿Sí? Apellido almacena texto, código postal almacena números y estudios secundarios, valores lógicos, verdadero, falso o sí, no. Y por último, lo que acabamos de ver recién, de tablas existentes puedo generar nuevas tablas, con menos registro, menos campos, como a ustedes se les ocurra, pero puedo generar nuevas. Todo esto explica lo que era el modelo relacional, el esquema relacional de tablas, que sí o sí lo tenemos que tener presente para pasar a la siguiente cuestión, la primera que nos interesa hoy. Bueno, algo que estuvimos mencionando así por arriba, sin explicarlo en detenimiento, es el tema de las claves. Bien, las claves son columnas muy importantes de mi tabla, o sea, las tablas que yo cree en las bases de datos tienen que tener algún tipo de claves. Y básicamente usamos 2 claves. Por un lado, el famoso ID, que mencionamos 800 veces y todavía no hablamos nada de él, la clave primaria o clave principal. Se llama de esa forma, clave primaria o clave principal. Primary key, a veces uno lo vio primary con Y, key, ¿sí? Con un inglés de barrio. Bueno, la clave primaria es una columna clave, tiene que estar sí o sí en toda tabla, ¿sí? De nuestra base de datos. Se distingue esa columna por una cosa fundamental, que es la que está acá en la definición. ¿Sí? Los valores son únicos, o sea, no se repiten. Si yo miro la clave primaria de la tabla que está acá arriba, la de los vendedores, de esta columna, yo voy a ver que los valores que están acá son todos distintos, no se repiten. Y si me voy a la otra tabla, me pasa lo mismo. Valores únicos, no repetidos, permiten la identificación única del registro. Eso es lo que define una clave primaria. Bien. Generalmente surgen algunas preguntas sobre la clase primaria. La clase primaria no, la clave primaria. A veces me preguntan, profe, ¿las claves primarias se tienen que llamar con la palabrita ID? ¿Tienen que incluir la palabrita ID? La respuesta es, no es obligatorio. ¿Sí? O sea, yo la puedo llamar de otra forma a esta columna. La puedo llamar vendedor, la puedo llamar Mongo Aurelio, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra. Va a seguir siendo clave primaria y va a funcionar la base de datos. Estaría trabajando mal, porque lo ideal sería que yo le ponga un nombre que me haga ver a futuro, cuando me olvide de todo esto, que esa primera columna es la clave primaria. Entonces usamos vendedor ID, es un estándar muy común. Algunos son un poco más vagos y ponen ID nada más. Está bien, a mí me gusta el nombre del elemento seguido de la palabra ID. Después me preguntan, ¿es necesario que esté al principio? O sea la primera columna de la tabla. Y está bueno, porque es fácil de encontrar, pero no es obligatorio. O sea, si yo me levantaba de mal día, ¿sí? Estaba de mal humor, y vengo y incrusto la clave primaria entre sexo y dirección, la tabla funciona. La base de datos anda perfecto. No es importante, digamos, que esté a la izquierda. Sí es útil y sí favorece a la creación de estándar, que es clave para un técnico. ¿Qué otra cosa me preguntan acá? Si tienen que ser números. ¿Tienen que ser números ordenaditos? Tampoco es obligatorio. Ni que estén ordenaditos, ni que sean números. O sea, yo puedo inventarme un código de 4 letras acá, para Juan Beltramo, otro código distinto para Marita Velázquez, otro para Romina Tovar, y así seguir. Y funciona también. Lo que pasa es que no es lo más inteligente. Lo más inteligente es tomar esa primera columna, configurarlo con valores autonuméricos. ¿Qué quiere decir autonuméricos? Quiere decir que si yo cargo un nuevo vendedor, acá, se escribe automáticamente ahí solo, sin que yo haga nada, el 9. Entonces me soluciona el tema de estar pensando en la clave única y no repetir los valores, etcétera, etcétera. Bueno, eso sobre la clave primaria. Fundamental, tiene que estar en toda tabla. No se pueden crear tablas sin claves primarias. Y así, eso que hacemos ahí en el ejemplo de poner sucursal ID, vendedor ID, cliente ID, lo hacemos mucho en el año y les voy a romper para que ustedes también lo hagan, obviamente. En compañía de la clave primaria viene la clave secundaria. ¿Sí?
La clave secundaria o foránea, tiene esos nombres, digamos, tiene otra función distinta, muy importante. Lo que eh, hace esta clave, fíjense que no tiene valores únicos, ven que hay repetidos ahí. Tampoco importa que esté a la derecha al final de todo, la hemos ubicado ahí con ese nombre sucursal ID para que sea fácil de encontrarla y visualizarla. Lo que es importante es esta línea que se traza acá abajo. Lo que permite hacer esta columna que está acá atrás, la clave secundaria, es vincular las dos tablas. O sea, yo puedo relacionar los datos que están en una tabla con los datos que están en la otra porque existe esa última columna. Ya hicimos esto la semana pasada. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, díganme cuántos vendedores, o díganme los apellidos de los vendedores que trabajan en San Martín. ¿Sí? Entonces ustedes, después de maldecir al cielo, decir, mire lo que se le ocurrió al profe, ¿sí? Vienen acá y miran, vendedores de San Martín, quiere el profe. Bien, miro San Martín acá. San Martín es la sucursal número 2. Sus ojos hacen este recorrido, el que está haciendo el camino rojo acá. Vienen acá. Sucursal 2 tengo acá un vendedor, otro vendedor acá y acá hay un tercero. Acá abajo el apellido es Sanabri. Acá el apellido de este es este, Ramírez. Y en esta sucursal con ID2 tengo a Velázquez. Es el recorrido que hicieron, o sea, de saltar de una tabla, porque empezaron acá la búsqueda y terminaron acá arriba, fue posible porque existe esta columna. Si yo les tapo esta columna, la clave secundaria, la elimino, la oculto, ustedes no pueden responder cuántos vendedores hay en San Martín o decime los vendedores que existen en San Martín. ¿Sí? Es fundamental la existencia de la clave secundaria. Generalmente la dibujamos a la derecha, generalmente tiene el mismo nombre que la clave primaria para que sea fácil encontrarla, ¿ven? Este sucursal ID se llama igual que este sucursal ID. Acá arriba es clave secundaria y en esta tabla es primaria. Bien. Y hablando de esto, muy importante, miren sucursal ID, ¿eh? Acá sucursal ID clave primaria, acá clave secundaria. Bueno, nosotros lo que vamos a decir es, si acá es clave primaria, a toda esta tabla en su conjunto la vamos a llamar tabla padre. Y como acá es secundaria, la vamos a llamar tabla hijo. Quiere decir que la tabla sucursales tiene una jerarquía superior a la tabla vendedores. No importa que esté dibujada abajo, pero es clave. Es la que desde ahí se empieza a abrir el árbol de nuestra base de datos. Bueno, es toda una ensalada lo de las claves, pero hay otras cosas peores. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo. O seguimos. Muy bien, 5 minutos más vamos a hacer. 5, trataremos de hacer en 5. ¿Quedó claro lo de las claves? Bien. Entonces, si lo de las claves lo sabemos, veamos alguna cuestión más sobre las tablas. Las bases de datos nos van a brindar integridad de datos. Esto lo hicieron ya en algún ejercicio por allá al principio de nuestras clases virtuales. Integridad de datos quería decir que nos daba coherencia, le daba sentido a los datos presentes en la tabla, que es justamente lo que nos va a brindar esta herramienta. La definición está acá arriba. ¿Sí? Son restricciones que buscan preservar la coherencia. ¿Qué quiere decir restricciones? Son como herramientas que van a impedir que el usuario que cargue la tabla escriba cualquier cosa. Y nos van a ayudar a controlar posibles errores que puedan suceder. Y eso va a mantener sentido lógico o coherencia entre tablas. Hay 3 tipos de integridad. Vamos desde el más fácil al más difícil. Una de las herramientas que incorporan las bases de datos se llama integridad de datos requeridos. Y es algo así como hacer obligatorio la carga de datos. O sea, yo puedo agarrar alguna columna, cualquiera, ahí se me ocurrió hacerlo sobre DNI, y pensar lo siguiente, bueno, yo quiero que los DNI se carguen sí o sí en esta tabla, que no quede el valor nulo o vacío para DNI. Entonces, ¿qué hago yo? Configuro esa columna con integridad del tipo datos requeridos. Entonces, cuando viene mi empleado, viene el usuario que está cargando la tabla, se pone a escribir, ¿no? Pone el 1 acá, pone la dirección, la localidad, llega. Cuando llega el DNI, no lo puedo dejar en blanco. O sea, si me deja en blanco esta celda y quiere pasar a cargar el 2 acá,
aparece mensaje de error que avisa que es obligatorio cargar el DNI y hay que completarlo. ¿Sí? No se hace sobre todas las columnas el dato requerido porque si no nuestro usuario, nuestro empleado nos va a insultar de arriba abajo. Solo configuramos datos requeridos en aquellos lugares que nosotros necesitemos sí o sí ese valor. Por ejemplo, yo lo podría haber configurado acá en dirección. No quiero que me falte la dirección de la concesionaria. O no quiero que me falte el apellido del dueño de la concesionaria. Los valores importantes se configuran como datos requeridos. Muy bien. Luego hay un segundo tipo de integridad que se llama chequeo de validez. ¿Sí? El chequeo de validez lo que hace es, cuando mi usuario está cargando datos en una columna, esos datos tengan que estar dentro de determinado rango. O sea, no puedo escribir cualquier valor, sino que quede contenido en un margen que yo defina. A ver, ejemplo, no se aplica sobre todas las columnas, solo sobre algunas lo vamos a hacer. El año, acá del automóvil, sí, el modelo, básicamente. ¿De qué año, en qué año se fabricó el automóvil? Bueno, supongamos que yo me encapricho y digo, mira, en esta concesionaria quiero vender autos que vayan del 2000 en adelante. No quiero autos más viejos del 2000. Entonces yo configuro ese campo año para que el usuario tenga que ingresar algún número que vaya del 2000 al año actual, 2021. Entonces todos estos valores que escribió acá son válidos, 2020, 2011, el 16, el 10. Pero si hubiese escrito en ese lugar 1998, le aparece un mensaje de error y le avisa. Tiene que ingresar un valor comprendido entre el 2000 y el 2021. Bueno, eso es un tipo de integridad llamado chequeo de validez. Se analiza el valor, la base de datos analiza el valor que se está cargando y si no cumple con el requisito que yo definí, no deja avanzar. ¿Quedó claro? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Buenísimo. Bien, vamos con el último entonces. La última pantalla y terminamos por hoy. Dijimos que había tres tipos de integridad. Las dos primeras son estas que explicamos acá. Vamos con la tercera. Este tipo de integridad se llama llanamente integridad referencial. Y es distinto a los anteriores porque en realidad tiene otro tipo de control. Van a ver que hace, digamos, es como que se fija en detenimiento qué pasa con las claves. O sea, que no haya incoherencia entre las claves primaria y la secundaria, básicamente. Entonces, cada vez que yo cambie alguno de estos valores, que yo esté agregando cosas nuevas, borrando cosas o modificando algo en las tablas, este tipo de integridad va a controlar que no meta la pata, que no me equivoque con las claves, ya sea la primaria o la secundaria. O sea que va mirando las dos tablas, lo que llamábamos tabla padre, tabla hijo. Recuerden, hay una clave en cada tabla, acá es primaria, acá es secundaria, concesionaria y de estoy hablando. Como acá es primaria, la tabla de arriba la llamamos tabla padre. Y como acá es secundaria, la llamamos tabla hijo. Bien, y esta integridad referencial me puede proteger, digamos, no equivocarme en algunos casos. Bien, vamos con esos casos. Vamos a suponer que yo quiero insertar una nueva fila, un nuevo registro en la tabla de abajo, la tabla hijo. O sea, pensemos, quiero agregar un nuevo auto, acá. Voy a vender un nuevo auto, me llegó un nuevo auto, lo voy a vender. Acá voy a escribir el 5, voy a escribir el modelo, la patente. En algún momento voy a tener que escribir el número de concesionaria. Bueno, cuando escriba el número de concesionaria, esta herramienta, integridad referencial, va a permitirme no equivocarme. Supongamos, hago esto. Cargo el quinto auto, un Chevrolet, pongo la patente, el modelo 2020, el color. Cuando llego a concesionaria ID, escribo el 5, no me deja avanzar. Me marca que me equivoqué. Bien, está buenísimo eso. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué no pudo escribir el 5 acá? ¿Por qué no se puede escribir el 5? Porque solo hay 4 concesionarias. Exactamente, señor David Bazán, creo que fue el que habló. Bien, hay 5 concesionarias. El número 5 no existe en la tabla de arriba. Entonces sería incoherente que me permita escribir el número 5 cuando no hay una concesionaria 5. Bien, yo ahí puedo escribir cualquier número existente en la tabla padre. O sea, si escribo el 2, me permite. Eso quiere decir que al Chevrolet
yo lo voy a poner a la venta en la concesionaria que está en la calle Rivadavia 3439, en Cava, etcétera, etcétera. Muy bien, espero que se haya entendido, si no después me preguntan. Un caso similar pasa cuando en vez de agregar un nuevo auto, yo quiero cambiar algún valor en esta tabla inferior, la tabla hijo. Bien, supongamos que hago esto ahora. Miren el Chevrolet, el número 2. Resulta que el Chevrolet, volvamos para atrás, estaba en la concesionaria 3. Lo tenía acá, en Villa Urquiza. Digo, no, ahí no. El Citroën, perdón, no dije, ¿por qué dije Chevrolet? Ah, porque apareció en el otro, ahí. El Citroën DS4, este que está acá, yo lo tenía a la venta ahí en Villa Urquiza. Lo quiero sacar de Villa Urquiza, lo quiero llevar a otra sucursal. Yo lo mudo al auto, me lo llevo a otra sucursal, tengo que actualizar la base de datos. Tengo que cambiar el número de concesionaria de sucursal que está a la venta. Lo mismo que antes, cuando yo saque el 3, tengo que poner un número válido. Si me encapricho y quiero ingresar el 8, o me equivoco y pego el 8, no me deja cargar ese valor. Por lo mismo que dijo David recién, no existe el 8 acá. ¿Puedo cambiar a 1? Sí, porque esa concesionaria existe. Esto lo que está representando es que ahora el Fiat, miren, el Fiat 500 y el Citroën, los dos están acá arriba, en la calle Rondó 343. Muy bien. También me va a proteger de, digamos, metidas de patas que puedo hacer en la tabla de arriba, en la tabla padre. Supongamos que quiere eliminar una fila, eliminar un registro. Estoy acá, ¿ven? Eliminar un registro de tabla padre. Quiero agarrar alguno de estos 4 y eliminarlos. Bueno, a veces me va a dejar y a veces no. Por ejemplo, quiero eliminar el registro 3, no me deja. Y la respuesta tendría que ser fácil. ¿Por qué no me deja eliminar el registro 3? Esa concesionaria. ¿Alguien lo ve? Ahí el problema. ¿Cuál era la pregunta? Dijo Kiara. ¿Por qué no puedo eliminar esta fila? ¿Por qué no me va a dejar? Porque en la otra tabla dice que hay una concesionaria 3, digamos. Claro, básicamente es porque tengo 3 autos, el BMW, el Citroën y el VW, los tengo en la concesionaria 3. Yo no puedo borrar esta fila. Primero lo que voy a tener que hacer es sacar estos autos, ¿sí?, de esa concesionaria. O sea, cambiar estos numeritos 3 por otros valores válidos y recién después voy a poder eliminar. Ahora, esto pasa con la 3. Si yo quiero eliminar la 4, por ejemplo, me va a permitir. Y la respuesta es la misma. Me va a dejar eliminar esa fila, la cuarta, porque no tengo ningún auto almacenado ahí. Bien, está sin usar. Ahí podría eliminar que no afectaría absolutamente a nadie. Y lo mismo va a suceder si en vez de eliminar quiero cambiar algún número. Quiero venir y cambiar alguno de estos valores. Estos que están acá. Exactamente lo mismo. Si tomo el primero, el número 1, y quiero escribir un 5 porque me levanté con un mal día, no me deja. ¿Sí? ¿Por qué no me deja? Porque el 1, este 1 que está acá, está en uso en la otra tabla. Entonces yo no puedo modificarlo. Porque si yo modifico eso, paradójicamente dejaría huérfano, por eso se llama tabla hijo, dejaría huérfano a este registro. La concesionaria 1 no existiría más, esa sucursal, lo cual sería una incoherencia, un sinsentido. Yo no puedo cambiar el 1 por el 5. Ahora, si agarro el número 2 y quiero agregar el 5 ahí, me deja, por lo mismo que explicamos hace un ratito. No hay ningún auto todavía en la concesionaria 2, entonces puede cambiarse ese valor. No es un sinsentido ese cambio, estaría permitido. Bueno, este tipo de integridad, por ahí es más difícil de entender, se llama integridad referencial, pero es clave, porque recuerden lo que hablamos al principio, afectar las claves, o sea, cambiar los valores de las claves, ocultarlas, por ejemplo, me impediría ir de una tabla a la otra, me impediría, digamos, establecer relaciones entre datos. Ese ejercicio que hay que hacer
en la actividad 3, de sacar una tercera tabla, armar una tercera tabla, juntando las dos anteriores, ya no lo podría hacer. Digamos, fundamental mantener coherencia entre los valores de las claves. Esa sería la frase final. Muy bien. Bueno, eh, hasta ahí llega el dolor de cabezas del día de hoy. ¿Sí? Que es pesado, hay que seguirlo, digamos, lleva un tiempo, lo retomaremos la semana que viene. Seguramente la actividad que publicaremos en las próximas horas, hay algo para que practiquen eso. Estén atentos. Cualquier cosa me preguntan y si no, igual se repasa. Bueno, muy bien. Y de última, hay que tomarse con paciencia y ver el video. ¿Sí? Lo que pasa es que son 40 minutos. Trato de separar en los videos, si alguna vez vieron el video cuando lo subo al Classroom, y lo ven directamente en YouTube, pásense, no lo miren dentro del Classroom. Si van al canal, están los temas que se tratan separados, o sea, están indexados los tiempos en que empieza cada tema, así no lo tienen que estar buscando y mirándose los 40 minutos para ver cuándo dijimos cómo se resolvía la actividad 3. Está marcado, los marco para que sea más fácil. Pero me parece que desde adentro del Classroom no se ve cuando ustedes lo ven embebido al video. Tienen que salir y verlo directamente en el canal. Por las dudas, eso. Exacto. Claro, ya me parecía dentro del canal, no sé si hay alguna forma de hacerlo, yo no lo... Me parece que tendría que poner los links, me parece. Pregunta de Kiara, en los siguientes módulos hay tablas también, ¿no? Y las tablas van a convivir con nosotros hasta fin de año. Lo que pasa en los siguientes módulos es que hay que crearlas las tablas. ¿Sí? Primero hay que hacer el borrador y después hay que programarlas en el servidor. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Sí, y sí, base de datos y tablas, olvídense, van de la mano. Hoy en día las bases de datos relacionales son tablas, no hay otra cuestión. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, lo dejamos para la actividad. Bueno, si no, cualquier cosa cuando están haciendo la actividad, pregunten ahí dejen un comentario debajo de la actividad en el Classroom y yo se los respondo en cuanto lo vea. Muy bien, chicos. Podemos despedir entonces.